regrese pronto, como lo ha prometido. Y mientras tanto, tenemos una encomienda y un llamado a someternos al poder de su palabra y a vivir para su gloria. Y eso queremos hacer. Si usted nos visita por primera o segunda vez, bienvenido a Ciudad de Gracia. Mi nombre es Manuel, uno de los pastores, y continuamos la serie de Lucas, ahora en el capítulo 5, versículos del 27 al 39. Y lo que queremos hacer es continuar este estudio acerca de la vida y ministerio de Jesús, estudiando estos pasajes y pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones, que nos ilumine y que nos haga hombres y mujeres obedientes, no tan solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de la misma. Vamos a clamar a Dios en oración. Señor, cuánto te necesitamos. A veces mucho más de lo que nosotros mismos pensamos o entendemos. Gracias por la gracia tan abundante que tú has derramado sobre nosotros a través de tu Hijo, que nos permite, Señor, venir y sentarnos aquí y escuchar tu palabra. Señor, yo vengo con muchas debilidades, pero poniéndolas en las manos de un Dios que todo lo puede, en la mano de un Dios que se complace en usar vasijas rotas, que se complace en usar lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios y para traer gloria a tu nombre. Así que yo te pido, Señor, que esta mañana tú recibas la gloria a través de esta tu palabra que habrá de ser predicada. Señor, quita toda distracción de mí y apúntanos, Señor, al glorioso Salvador, de quien cantábamos, de quien esperamos en tu bendito y perfecto tiempo, cuando regresarás y restaurarás todas las cosas que han sido dañadas por el pecado, serán restauradas por medio del poder de ese que reina. En el nombre de Jesús. Amén. La mañana de hoy he titulado este sermón, Solo los enfermos son sanados. Y quiero que leamos todos juntos este pasaje de Lucas capítulo 5, 31 al 32, que va a ser el pasaje como central de nuestro sermón, mientras desglosamos estos versículos del 27 al 39. Miren cómo dice este pasaje. Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el verano del 2005, Dios me dio el privilegio de participar en un viaje evangelístico en la universidad con un grupo que hacía rallies juveniles en diferentes estados de Estados Unidos, en iglesias locales, como una manera de compartir el evangelio con muchas iglesias y animar a estos ministerios en sus contextos donde se encontraban. Se llamaba Neighborhood Bible Time, como los vecinos, el buen tiempo de los vecinos. Y traíamos nosotros, un compañero y yo, Tony, ahora él es un profesor en Moody Bible Institute, nos hicimos amigos y él y yo íbamos a diferentes iglesias a predicar el evangelio y a hacer esos famosos rallies evangelísticos. Una de esas semanas nos encontrábamos en St. Paul, Minnesota, en una iglesia pequeña liderada por un pastor ya anciano, entrado en edad, pero fiel, aunque su congregación estaba en una decadencia muy preocupante. Durante la semana salimos a invitar a toda la comunidad al evento y Dios obró, mis hermanos. La iglesia se llenó de jóvenes, algunos con tatuajes, así como venían de la comunidad, otros con aretes, otros con ropa quizá no tradicional a la que se utilizaba en ese entonces, que era corbata y saco en ese entonces en esa iglesia, pero dispuestos a escuchar acerca de Cristo. La iglesia se nos llenó de jóvenes. Y Dios se glorificó en esa semana. Sin embargo, al final de esa semana, una señora, miembro de la iglesia, se acercó a la oficina del pastor, estando Tony y yo y el pastor, con enojo delante de nosotros, y dijo las siguientes palabras:
¿cómo vas a juntar a los jóvenes de la iglesia con estos jóvenes mundanos? Si vuelves a hacer esto, ya yo no traigo a mis hijos a esta iglesia. El pastor con calma y firmeza le respondió: todos somos pecadores y todos son bienvenidos en esta iglesia. Recuerdo como si estuviera ahora mismo en esa oficina. Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Porque seamos honestos, hermanos, muchas veces tú y yo actuamos igual que esa señora. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero en nuestro corazón miramos de lejos a otros por cómo se visten, cómo hablan o por lo que han hecho en esta vida. Y nosotros, como la señora, tendemos a juzgar y a cuestionar la posición de ellos delante de Dios y nos sentimos mejores que ellos al compararnos con ellos. ¿Te ha pasado? Nos creemos sanos utilizando las palabras de Cristo y por eso no vemos nuestra propia enfermedad espiritual, la cual tenemos todos nosotros. Pero Cristo nos recuerda en Lucas capítulo 5, mis hermanos, que Él no vino por los que se creen justos, por los que se creen sanos. Él no vino por esas señoras que creen que lo tienen todo resuelto y que son santos, perfectos delante de Dios, sino que Él vino por los que reconocen que están perdidos y que necesitan ser salvados de su pecado delante de Dios. Antes de este pasaje, Jesús había sanado a un leproso, nos predicaba el pastor Karel la semana pasada, un hombre impuro ante la sociedad, puesto fuera de la ciudad por causa de su impureza física, que implicaba de alguna manera un tipo de castigo de parte de Dios según ellos, pero se arrodilló delante de Dios diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y lo sanó. Luego más adelante, un paralítico fue bajado por el techo de una casa y Dios y Cristo entonces dijo las famosas palabras: tus pecados te son perdonados. Y luego le pidió a ese paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Ambos hombres humildes, compungidos por su real necesidad espiritual, respondieron en fe y en arrepentimiento a Dios, y eran enfermos y en ese momento fueron sanados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Y cuál es el punto común? Ambos reconocieron su necesidad. Cristo se acercó a ellos con compasión y con misericordia. Y mis hermanos, tú y yo necesitamos ese médico. Tú y yo en el día a día, la lucha continua con el creernos más sanos que los demás, debemos recordar que necesitamos a ese médico. Y es por eso que yo creo que este pasaje se resume de esta manera, versículos 27 al 39, porque Jesús es el médico del alma que vino a salvar. Tú y yo, por fe, escucha bien, por fe, debemos dejar al viejo hombre y abrazar la nueva vida en Cristo. Si reconocemos que estamos enfermos espiritualmente y necesitamos ser sanados, corremos a Cristo que vino a salvar por fe y abrazamos la nueva vida que tenemos en Cristo. Y este pasaje es hermoso, porque este pasaje, mis hermanos, lo que hace es que nos va a dar una pincelada, una entrada al corazón de Jesús. Cómo Jesús hacía ministerio en el día a día, cómo Jesús se manejaba en su día continuo. Y vamos a ver 3 observaciones sobre el ministerio de Jesús allí en ese momento. Pero es un momento que se me fue blanco esto. Pero yo me sé el sermón, no se preocupen. Creo que sí. Ok, me volvió. Señor, ayúdame. Soy enfermo. Ok, wow. Qué susto. Por eso uno no debe depender de la tecnología. Pero ya me volvió, no sé qué pasó. Señor, gracias. La primera pincelada, antes que se me apague esto. Número 1, vemos a Jesús como Él llama a los que otros rechazan. Jesús llama a los que otros rechazan. Miren conmigo el versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la oficina
la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Recuerden que en los versículos anteriores que predicó el pastor Karel, él sanó a un leproso, luego sanó al paralítico, también les perdonó sus pecados en primer lugar, luego lo sanó. Él sigue moviéndose, él está caminando a través de las ciudades de esta ciudad, y cuando él está entrando, entonces él llega a tener un encuentro visible con una persona llamado Leví. Leví era un recaudador de impuestos. Es interesante que un recaudador de impuestos en aquel entonces era considerado un traidor y un pecador de pecadores. En aquella época los cobradores de impuestos eran agentes del Imperio Romano, trabajaban para los romanos y a menudo extorsionaban entonces a su propio pueblo para ellos ganar beneficios, pero también para dejarles beneficios al gobierno romano que controlaba todo allí. Se dice que incluso ellos hacían subastas o hacían competencias de quiénes iban a ser esos recaudadores de impuestos. Ellos iban donde los romanos y le decían, hey, yo te puedo recaudar X cantidad. Y venía otro judío y decía, no, yo te puedo recaudar más que el que te está diciendo anterior a mí. Y había una competencia entonces, un bidding, como dicen en inglés, buscando entonces a quién iban a poner, y eventualmente pusieron a Leví. Pero al parecer estos recaudadores de impuestos, mis hermanos, se paraban en las entradas de la ciudad. ¿Para qué? Para que cuando entraran entonces cobrar los impuestos. Si ustedes han visto la serie de Chosen, ustedes han visto cómo la interacción continua que tiene Pedro eventualmente con uno de ellos, que Pedro literalmente le quiere cortar la cabeza a Leví. Cada vez que lo ve, él quiere agarrarlo y buscar una manera de deshacerme de este hombre que continuamente me oprime. Mis hermanos, eran personas abominables, eran considerados traidores. Imagínense entonces aquellos hombres del Señor, aquellos hombres de Dios, trabajando arduamente, siguiendo a Cristo al inicio del capítulo 5, y ver ahora que Jesús está interactuando con uno de nuestros enemigos, con una persona de mi sangre que está abusando de mí, está enriqueciendo a nuestros enemigos, a nuestros opresores, y ahora Jesús quiere que sea parte de nuestro grupo. Dice el pasaje que el Señor fijó su mirada en él. Pero no pasemos por alto lo importante de lo que está sucediendo aquí, porque me llamó mucho la atención la palabra allí, fijar. Esto viene de una palabra en el idioma griego aquí que se llama taomai. Y miren lo que dice este autor. Esta palabra puede abarcar muchos significados que explican lo que está sucediendo aquí. Dice, puede significar maravillarse. Implica una mirada atenta, contemplar, captar algo con los ojos, de manera que implica que estás impresionado con lo que ves. Es una mirada prolongada, es una mirada escudriñadora, una contemplación tranquila. Jesús está mirándolo a él, intencional y continua de un objeto que percibe que hay algo más allá de lo que simplemente el ojo humano está viendo. Jesús ya viene con parte de sus discípulos, entra a la ciudad, ve a ese enemigo del pueblo de Dios, lo mira a los ojos, lo contempla, lo examina. Él está interesado en esa persona, en ese enemigo, en ese hombre que ha buscado el mal del pueblo de Dios, ha buscado su propio bien, apropiándose de riquezas que no le pertenecen. Cristo está interesado en esa persona que todo el pueblo rechaza. Manera de ilustración, a los que les gustan el béisbol, a los 15 años de edad había un jugador en la ciudad de San Pedro de Macorís que estaba jugando béisbol, y cuando
estaba jugando béisbol, los scouts, ya a los 15 años de edad, tú tienes que comenzar a ser firmado ahora firman desde antes de los 13. Comienzan entonces a firmar y estaban tratando de contratar, el scout estaba tratando de firmar y la familia le traía a este jugador delante y los scouts lo miraban y decían, no, hay algo en él como que no me llama la atención. Incluso era medio torpe con la pelota, se le caía la pelota de vez en cuando, era inconsistente, se ponía nervioso cuando los scouts estaban enfrente de él. Pero hubo un scout que lo miró y él dijo, yo no sé lo que es, pero hay algo diferente en este jugador. Y este jugador se llama Fernando Tatis Jr., un jugador que tiene un contrato de más de $300 millones con los Padres de San Diego. Interesante. El rechazo de muchos captó la atención de uno que vio algo diferente en Tatis. Es como cuando Cristo estaba mirando a Leví de una manera infinitamente más profunda, amada iglesia, y significativa. No tratándose de béisbol, sino de un llamado hermoso a salvación. Jesús vio en Leví lo que el mundo no veía. Jesús tuvo compasión, fijó sus ojos en él y le llamó a seguirle. El Señor Jesús es un Dios de misericordia, de amor, de paciencia, lento para la ira y grande misericordia, como nos dicen los salmos. Él nos muestra que su gracia es capaz de mirar a alguien, de conocer que hay más detrás del corazón de esa persona. Es interesante como muchos teólogos le llaman a este encuentro de ven y sígueme. Jesús fija sus ojos en Leví, le dice ven y sígueme, le llaman el llamado eficaz teológicamente. Y el llamado eficaz prácticamente se resume de esta manera: cuando Dios viene a salvar, nada ni nadie puede detenerlo. Cuando Dios viene, interviene en la vida de una persona, asegúrate que esa persona va a ser salva, porque Dios está haciendo una obra extraordinaria en la vida de esa persona. Y lo está haciendo con uno que era rechazado por toda la comunidad de Israel. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Leví está experimentando el llamado eficaz de Dios a su vida. La respuesta de Leví, mis hermanos, es asombrosa. Él dice, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Ahora, recordemos que Leví vivía de esto y era una persona muy adinerada. Tenía muchos recursos. Y él inmediatamente, al Cristo fijar sus ojos en él, al tener esta interacción con Cristo, viene a ser un discípulo de Cristo y abandona absolutamente todo. En otras palabras, Leví está reconociendo que su identidad ya no radicaba en la acumulación de riquezas o los placeres de este mundo o agradar a los hombres, sino que su nueva identidad se encontraba en Cristo, en una hermosa salvación, en un hermoso perdón de pecados que él había experimentado en Cristo, que pese a su maldad, Cristo le había perdonado, le había amado y le había prometido entonces una mejor vida. Es el llamado que vemos también en Pablo, en Filipenses 3, 7 y 8, cuando él mismo expresa esa entrega, esa devoción a Dios, cuando él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida de todo por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ese encuentro espiritual, ese encuentro glorioso de Jesús con Leví le dio a él una pasión que lo único que quería hacer era vivir para su Señor. Y aunque dejó
de recolectar impuestos, no dejó de servir a Dios, porque ese es el Leví que los historiadores y los teólogos concuerdan, quien vino a ser Mateo, el escritor del primer libro de los evangelios. Dios hizo una obra transformadora en Leví. Mis hermanos, mientras meditaba en este pasaje, muchos aquí nos podemos identificar con Leví. Por un lado, reconocemos que hemos pecado contra Dios. Y por otro lado, que hemos hecho daño quizás a otros, y en un sentido nos sentimos quizás en algún momento como Leví, rechazado. La gente no quiere hablar conmigo, la gente se aparta de mí. Pero si estás aquí esta mañana, no es coincidencia, porque Dios ha orquestado que estés aquí para que su palabra, a través del poder de su Espíritu, quizás te esté llamando por tu nombre. Así como llamó a Leví con su voz y le dijo: ven, sígueme. Quiera Dios que sea hoy la mañana en la cual tú reconozcas que Dios está detrás de ti. Te está buscando, te está persiguiendo, te está amando, te está exponiendo a su gloriosa verdad para que respondas a tu necesidad del Evangelio. Pero mis hermanos, hay otra aplicación que el Señor puso en mi corazón, que sale del texto. Y es que yo fui muy confrontado como alguien y como los creyentes aquí que hemos experimentado la gracia salvadora de Cristo. ¿Cuántas veces yo me he perdido la oportunidad de fijar mis ojos en alguien que necesita a Cristo? Andamos en un patín, andamos de un lado para otro, andamos de la reunión 1 para la reunión 2, para la reunión 3, para buscar a los niños, para llevarlos, para esto, para los otros. Y quiera Dios que no nos hayamos pasado a muchos levís en el camino. Que Dios nos dé los ojos de Cristo, que al caminar por la calle, aún subiendo aquí para la iglesia, y el guachimán de allá abajo nos saluda con esa sonrisa, que lo miremos con ojos de amor y que quizás también le llevemos a Cristo. Que Dios nos dé el corazón de Cristo, que con amor se detuvo a ministrarle a Leví. Que Dios nos dé las palabras de Cristo para traer esperanza a muchos que quizás le hemos pasado por al lado y hemos perdido esa oportunidad de llamar a otros a Cristo. O quizás hay alguien en tu vida y en tus relaciones que los muchos dolores de cabeza que te han dado te han predispuesto a pasarlo por alto, te han predispuesto a rechazarlo o a rechazarla. ¿Cuántas veces mi tío Marcelino, que ha estado con nosotros en ocasiones, atado por muchas cosas, ha perdido la oportunidad de que quizás yo le hable más de Cristo porque lo he rechazado? Quizás es un vecino. Nosotros tenemos en todos los que viven en apartamentos mayormente a ese vecino difícil, ¿verdad que sí? Ese vecino normalmente de la segunda, que ahí mimito se quitita de ti. Ese vecino que se queja de cuando le coges el parqueo. Ese vecino. Y mis hermanos, muchas veces salimos con nuestras armas verbales o nuestras quejas o nuestras luchas que podamos tener, pero que el Señor nos ayude a ver más allá de ese vecino complicado y que nos dé un corazón que diga: oh, esta situación es compleja, esta persona es complicada, pero esta persona necesita a Cristo. Esta persona necesita a Cristo. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Jesús llamaba y se juntaba con lo que todo el mundo rechazaba. Quiera Dios usarnos y hacernos una iglesia que modela esta verdad como Jesús. Yo voy a estar, yo voy a amar, yo voy a perseguir, sí, aun aquellas personas
difíciles. Y mis hermanos, yo puedo sentir lo incómodo que es escuchar esto en la habitación, no se lo niego. Las caras de ustedes están como que, ¡wow! Pastor, ¿tú no sabes lo que tú estás diciendo? Probablemente no. Pero a través del poder del Espíritu de Dios y la promesa que hemos tenido de que Él vendrá con nosotros cada vez que nuestra boca sea abierta para confesar y hablar el Evangelio, lo hacemos con fe. Y tú oras y tú te sometes a Dios. Señor, yo voy a ver a esta persona, yo voy a complicar esta situación un poquito incómoda. Dame la gracia, dame las palabras, dame la sabiduría. Ayúdame a hablar cuando deba hablar, ayúdame a callar cuando deba callar. Señor, guíame. Yo quiero modelar a Cristo, que se acercaba a aquellos que todo el mundo rechazaba. Y nosotros sabemos que si nosotros oramos así, el Señor en su gracia nos dará esas oportunidades en las cuales su nombre será glorificado. No tu reputación, sino el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué otra cosa vemos a Jesús hacer? Jesús no solamente se conecta, interactúa con aquellos que todos rechazan, sino que Jesús también se sienta con los que saben que están enfermos. Jesús interactúa con aquellos que saben que están enfermos, con pecadores. Miren lo que sucede. Leví, luego de escuchar que, luego de haber tenido ese encuentro con Jesús, trae entonces a Jesús a su casa y hacen una gran fiesta, una gran celebración, un gran banquete. De repente Jesús viene y le dice, y se sienta con ellos, con parte de sus discípulos, y con ellos, y se sientan a comer. Pero recuerden que Leví es un recolector de impuestos, así que ¿a quién él va a invitar a esta fiesta? ¿A quién? A otros recolectores de impuestos. Esa habitación, mis hermanos, estaba repleta de pecadores, repleta, sin ser muy ofensivo, de personas que hurtaban, ladrones, que sabían lo que estaban haciendo, que llegaban con todas sus joyas y con todas sus comidas, del dinero robado de otras personas, del dinero ganado de manera ilícita de otras personas. Y esa habitación allí llenada de todas esas personas hacía que los fariseos desde lejos miraran eso y dijeran, pero eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo? Y miren cómo dice el versículo 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Una vez más, estos fariseos se están distanciando. Nosotros somos los sanos, ustedes son los pecadores. ¿Cómo es que Jesús, aquel que viene supuestamente a ser el Mesías, está comiendo con pecadores, está interactuando con pecadores, está teniendo conversación con ellos? Me gustó cómo lo presenta un autor aquí, hablando de que estas interacciones, mis hermanos, eran de una manera tan personal que ellos se recostaban sus hombros el uno del otro. No era que nos sentábamos en una mesa, se sientan en una mesa como lo hacemos hoy día, sino que estaban en unos cojines alrededor de la mesa, se quitaban los calzados, doblaban los pies y estaban pegados los unos de los otros. Y en ocasiones al tirar una carcajada, yo estoy codeándome con otro pecador, y cuando me volteo a coger un pan, le estoy pasando la mano al frente a otro pecador. Se estaban mezclados entre ellos mismos, estaban teniendo una comunión, una intimidad que le chocaba a los fariseos. ¿Saben por qué? Porque los fariseos habían creado su propio mapa de cómo ellos iban a alcanzar y cómo ellos iban realmente a agradar a Dios y ganar la vida eterna. Y se volvieron legalistas. El legalismo crea sus propias reglas extra bíblicas para asegurar su posición delante de Dios como santa y justa. El legalismo pone reglas que no están en la Biblia. El legalismo pone opresión sobre las personas para que ellos respondan de acuerdo a esas reglas, no de acuerdo a un corazón transformado por Dios. Y al ellos ver que Jesús estaba codeándose con los pecadores,
con Leví y estos pecadores, esto no coincidía con la mente de ellos de haber creado un mapa, un plan para ellos alcanzar entonces la bendición de Dios. Me gusta cómo lo pone Calvino aquí, dice que Jesús no rehusó la compañía de los publicanos y pecadores, aunque eran lo más vil de los hombres, para mostrar que Él vino a ellos como un médico a los enfermos. Y sigue diciendo, no he venido, dice Cristo, a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. No he venido, dice Jesús, a llamar a aquellos que se creen que son sanos. No he venido yo a llamar a aquellos que no reconocen que realmente tienen un problema espiritual en sus corazones, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se presentó a sí mismo, mis hermanos, como el gran médico que viene a ayudar a los que están enfermos con su pecado. Es interesante que en medio de todo esto, nosotros debemos encontrar los paralelos a nuestro día a día, los paralelos con el día de hoy, cuando se trata de la enfermedad espiritual, la cual tú y yo tenemos. Solo los que reconocen su enfermedad espiritual reciben el perdón del médico del alma, que es Cristo Jesús. Y mis hermanos, cada vez que nosotros en orgullo, como los fariseos, nos comparamos con otros, estamos obviando y estamos olvidando que nosotros mismos somos enfermos. ¿Recuerdan a Jesús cuando le dice a los fariseos, hey, ten cuidado? Mira en primer lugar la viga que tú tienes en tus ojos antes de mirar la paja que tu amigo tiene, que tu vecino tiene, que tu prójimo tiene. Porque nuestra tendencia natural es a considerarnos sanos continuamente. Y Jesús entonces le dice a ellos, yo vine aquí a salvar a aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que reconocen, como en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, como lo pone la NLBA. Aquellos que reconocen que solo cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que mi pecado es una ofensa contra el Dios de dioses y señores, a esos el Señor vino a sanar. Y muchas veces la lucha de nosotros de predicar el evangelio con otras personas es esta. Cuando tú compartes el evangelio con una persona que se cree moralistamente buena, es una de las luchas más grandes para compartir el evangelio. ¿Te ha pasado? En diferentes ocasiones he tratado de compartir, mi esposa y yo, el evangelio con una persona que viene a la casa y nos ayuda a 2 veces a la semana. Y cuando nos hemos sentado con ella, comiendo allí toda la familia, comenzamos a tratarle de hablar del Cristo, inmediatamente ella comienza a decir en su confusión, lamentablemente, sí, pero es que yo no hago esto, pero es que yo no me porto como mi vecino, y comienza a hacerte la historia de todo lo que el mundo hace mal, menos ¿quién? Menos yo. Jesús vino a salvar y Él se sienta a comer con aquellos que reconocen que necesitan a un médico. ¿Acaso no fue así que tú y yo vinimos a Cristo? Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, el mensaje del evangelio y el llamado eficaz encendió nuestros corazones y dijimos, reconozco que necesito a un Salvador. Y si tú estás aquí esta mañana y quizás tú estás luchando, hay un abogado interno en tu corazón que te está diciendo, pero es que yo no soy tan malo como usted dice, pastor. Cristo no extenderá su salvación a ti hasta que reconozcas que le necesitas, hasta que reconozcas que ciertamente estás enfermo. Y esta enfermedad no es una enfermedad simplemente la separación física de este mundo, sino una separación completa.
absteniéndote de la presencia más hermosa y especial de todo el mundo, la presencia del Dios del universo. Y el llamado es en esta mañana, si no conoces a Cristo, a que reconozcas humildemente tu necesidad de un Salvador. Reconoce tu cáncer espiritual y escucha las hermosas palabras de Cristo que te invitan ofreciéndote sanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconoce tu enfermedad y abraza a Cristo. Abraza a Cristo. Pero en tercer lugar, el pasaje nos habla del ministerio de Jesús. Ya vemos en primer lugar el ministerio de Jesús, como Él se le acerca a aquellos que todo el mundo rechaza. Vimos que Cristo se codea con aquellos que reconocen que son enfermos y Él viene y les salva en su condición. Pero en tercer lugar, Jesús trae una nueva vida que lo transforma absolutamente todo. Jesús trae una nueva vida que lo transforma todo. Versículo 33, ellos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Prácticamente, mis hermanos, lo que está pasando aquí es lo siguiente: los fariseos están buscándole periquito a Cristo en todo lo que Él hace. ¿Tú has trabajado con alguien así o has estado en una situación así? Que tú, se te quedó la puerta abierta, se te cayó un papel, tú dices: óyeme, pero déjame respirar, viejo. Eso le está pasando aquí a Jesús. Los fariseos están allí mirando por encima todo movimiento de Jesús y están buscando excusa tras excusa, y ahora dicen: ustedes están celebrando, ¿y por qué ustedes no ayunan como lo hacemos nosotros y lo hacen también los discípulos de Juan, aquellos que tú sirves también, que tú amas? Y Jesús le dice: si el novio, refiriéndose a Él, al Mesías que está en medio de ustedes, el que es el novio eventualmente de la iglesia de Cristo, la cual él está uniendo por medio de su vida, de su muerte y resurrección. Él dice: si el novio está en medio de ustedes, Él no va a estar en ayuno. Ustedes no han ido a una boda donde el novio está en una esquinita todo pálido y caído, con los ojos caídos y todo, y le preguntamos: ¿qué te pasa? No, estoy ayunando porque estoy celebrando mi boda. De ninguna manera, dice Cristo. Uno no lo hace, uno celebra. Así que estamos celebrando esta gran realidad, esta gran verdad de que yo estoy en medio de ustedes. Pero llegará un momento en el cual, refiriéndose a su partida, a su muerte y luego su resurrección, llegará un momento entonces que en la tristeza y en la renovación de espíritu, entonces habrá un momento para ayunar. Y luego Jesús está prácticamente listo para responderles: ya ustedes me tienen un poquito cansado con el verme todas las cosas negativas que yo estoy haciendo, que para ustedes son negativas, según ustedes. Y luego Él continúa diciendo, Él continúa entonces hablando acerca de el parche de tela nueva en ropa vieja. Versículo 36, Jesús dice que nadie corta un pedazo de tela nueva para remendar ropa vieja, porque la tela nueva, al escogerse, rasgará la vieja. Y como pueden ver allí en la pantalla, es simplemente una ilustración de lo que Jesús está diciendo. La ropa vieja era el legalismo de los fariseos. Imagínense que esta camisa es una ropa vieja, andrajosa, sucia, y ese es mi legalismo. Yo creo que estoy bien y me pongo esta ropa. Y dice Jesús: tú no puedes cortar una tela de una camisa buena, bonita, y parchar entonces un hoyo de tu camisa de autojusticia y autosuficiencia. Jesús dice: de nada sirve, no hará absolutamente nada.
El Evangelio de Jesús, la tela nueva, no puede usarse para reparar nuestro viejo sistema de religiosidad o de autosuficiencia. Déjenme ponerlo más sencillo. Una persona que se cree buena moralmente y que no está enfermo espiritualmente, que no necesita todo ese Jesús que todo el mundo habla, normalmente va a querer cortar un pedacito de lo que dice la Biblia y ponérselo para su vida. ¿Le ha pasado eso? Yo he escuchado a padres con pena que dicen, es que yo quiero que mi hijo vaya y escuche el Evangelio. Cortando un poquito de la tela nueva del Evangelio y poniéndosela allí para hacerse sentir bien de que por lo menos está entrenando a su hijo en las cosas de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Tú lo has escuchado eso? Y lo que Jesús está diciendo, mira, tú no puedes cortar el Evangelio por pedazos y comenzar a pegártelo y esperar que haya una transformación. Tú necesitas una camisa totalmente nueva. Y esa camisa la ofrece la justicia, la sangre hermosa, redentora de Cristo Jesús, quien se pone él mismo el pecado tuyo y te otorga su camisa nueva, limpiecita, llamada la justicia de Cristo. Y cuando el Padre mira desde allá arriba a sus hijos, Él no ve la camisa andrajosa tuya, sino que Él ve la camisa de Cristo. Y Él dice, ese es mi Hijo amado en quien también yo tengo complacencia. Oh, mis hermanos, Jesús está confrontando allí la manera en la que muchos en aquel entonces querían ganarse el cielo a su propia manera, cortando lo que me gusta del Evangelio y poniéndolo a sus propias vidas. Y luego dice, el vino nuevo en odres viejos, versículos 37 y 38. Luego Jesús explica que nadie echa vino nuevo que se fermenta, que se expande y se fermenta en odres viejos. En otras palabras, si ustedes pueden ver una foto allí, un odre es un contenedor de piel donde en aquel entonces, y todavía se hace para los más avanzados en eso de vinos y todo eso, no voy a mencionar el nombre del púlpito, para que tengan la libertad de hacerlo, que lo pueden hacer con moderación. Jan, relajando. Jesús está diciendo, mira, el vino nuevo es el nuevo evangelio. Es la nueva persona de Cristo trayendo el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y tú no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo como ese. Porque el odre viejo, entonces, cuando el vino nuevo entra, dicen los comentaristas, tienen gas que expande entonces el odre. Y eventualmente ese odre viejo lo que va a hacer es que va a comenzar a derramar el vino y se va a perder ese vino nuevo. El odre viejo entonces es la ley de los fariseos que han estado poniendo por todos estos años. Es el moralismo, es el legalismo. Y Cristo dice, yo no puedo echar mi verdad del evangelio y mi verdad de salvación, que es la verdadera, y echarla entonces en el corazón de personas que lo que va a hacer es que va a liquear y que va a salir de ese corazón. Jesús dice, se necesita entonces echar el vino nuevo en un odre nuevo. Y la conexión que Jesús está haciendo simplemente es la siguiente. El vino, la sangre de Cristo, la transformación de Cristo, la verdad de Cristo debe caer en corazones transformados, en corazones nuevos. Por eso es que Cristo hace una transformación. Cristo no nos hace más buenos de lo que éramos antes. No, éramos pecadores y somos pecadores. Pero cuando Cristo viene y nos rescata y fija su mirada en nosotros y nos llama de muerte a vida, tenemos un corazón transformado. Pasamos de muerte a vida. El vino nuevo debe ser echado en odre nuevo en ese sentido. Oh, mis hermanos, yo sé que ha sido mucho, pero yo quisiera recordarnos estas dos verdades para manera de conclusión. Jesús no vino a ofrecernos un mejor retoque de lo que ya teníamos moralmente.
Él trae una vida completamente nueva que lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Cambió a un hombre llamado John Newton. Como familia acabamos de escuchar la biografía de John Newton, y cuando ustedes escuchan la biografía de John Newton, ustedes se van a dar cuenta que un hombre pecador de pecadores, no que hay un nivel delante que te condena o no te condena, pero todos somos pecadores. Pero John Newton utilizaba obscenidades a sus esclavos que él contrataba en su negocio de mercadería, y también como capitán de botes y de barcos en aquel entonces. John Newton, mis hermanos, eventualmente bebía tanto y tomaba tanto que se caía desplomado allí en el barco que él se supone que iba a estar liderando, y cuando se levantaba castigaba a los esclavos de África por haber permitido que le sucediera tal cosa. Ya Newton tenía, mis hermanos, una boca sucia, un corazón y una mente tan depravada que su propia familia no quería saber de él. John Newton, mis hermanos, había escuchado el evangelio de su madre, que antes de morir muchos años anteriormente lo sentaba en la pierna y le cantaba himnos y le predicaba el evangelio. En una ocasión se encontraba en una gran tempestad, y en esa gran tempestad él sintió que iba a perder la vida, y llegó a su memoria las palabras del evangelio de Cristo que su madre a los 5 años de edad le predicaba, y vino a los pies de Cristo. John Newton bajó de esa embarcación y entregó su vida al servicio de Cristo. Lo interesante de esto es que la gente no le creía. Él tuvo que levantar entonces su reputación, porque era tan mal la fama que tenía John en la comunidad y en todos los lugares, que la gente no le creía. Eventualmente John Newton vino a ser un pastor en una iglesia en St. Peter's, en England, y allí en esa iglesia entonces él predicó por 40 años el evangelio de la gracia, de un hombre perverso, de un hombre con un vocabulario obsceno y denigrante hacia otras personas. Predicó el evangelio por 40 años allí. Tuvo un ministerio junto a su esposa también de 40 años antes de ella ir a la presencia del Señor. Y al final, los mismos esclavos que él traía en sus embarcaciones y los vendía a través de todo el mundo, John tuvo la oportunidad de ser parte de aquellos que animaron a que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. De un hombre depravado, obsceno, perdido, Dios lo utiliza como un instrumento de su gracia para salvar a muchos. Y al final de la biografía, esto me impactó. Miren cómo dice él, sus últimas palabras, según el historiador: yo soy un gran pecador, pero tengo a un gran Salvador. John se veía como muy necesitado de la gracia salvadora de Cristo. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Mis hermanos, eventualmente Leví vino a ser el escritor del libro de Mateo, de quien tú y yo hoy nos beneficiamos al escuchar y al ver las pinceladas de cómo Dios transformó su vida, haciéndolo un discípulo de Cristo. Y yo te animo en esta mañana que la historia de Leví es la tuya también. Ese cobrador de impuestos rechazado se convirtió en ese gran hombre de Dios, que significa regalo de Dios o don de Dios. El que era despreciado fue un regalo precioso en las manos de Dios. Y cualquiera que sea tu situación en esta mañana, cualquiera que sea,
Deja que el Espíritu de Dios y la salvación de Cristo moldee tu corazón y te conviertas en un regalo del cielo por medio de Cristo Jesús. Y para los que sí creemos, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, estamos reflejando la mirada compasiva de Jesús a otros en este mundo. Evalúa tu corazón. Estoy reflejando la mirada compasiva. Sabemos que eso es difícil, ¿verdad que sí? Muy difícil. La gracia de Dios nos ayudará. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y nuestra iglesia debe ser un hospital espiritual donde los pecadores sean bienvenidos y la gracia de Dios sea evidente. Que el Señor nos ayude. Dios, el Dios que salva a los enfermos. Padre, te necesitamos. Danos los ojos de Cristo